Entonces, como les decía, ahora sí vamos con Arquímedes. Arquímedes, a diferencia de los que hemos visto hasta el momento, Arquímedes no trabajó en Alejandría. No sabemos y tenemos la impresión de que no, pero la verdad no sabemos si Arquímedes en algún momento fue a Alejandría. Al parecer él vivió toda o la mayoría de su vida en Siracusa. Bueno, Siracusa es en la isla de Sicilia, es una ciudad en la isla de Sicilia y es quizás la ciudad más importante en la isla, o al menos lo era en aquel tiempo. Eh, Vamos a hablar un poco sobre lo que otra gente piensa de Arquímedes. O sea, por ejemplo, Voltaire en el siglo XVIII dice que había más imaginación en la cabeza de Arquímedes que en la de Homero. Homero es el escritor, quizá recolector, folclorista, podríamos pensar, de la Ilíada y la Odisea. Y lo que Voltaire quiere decir es que a pesar de que Arquímedes no se desarrolla en el área de las artes, sino más bien en el área de la ingeniería y de la matemática, pues que o sea, el tipo era sencillamente súper creativo. De hecho, curiosamente hoy estaba buscando para ver si eso era, seguía siendo así. Yo recuerdo que, no sé, era unos 15, 20 años cuando uno buscaba a las personas más inteligentes de la historia. Con mucha frecuencia Arquímedes aparecía en los primeros tres lugares, donde los otros dos usualmente me ponían a Goethe, el escritor de Fausto, entre muchas otras cosas, que es una persona sumamente brillante. Y después ponían el otro, a veces se colaba otra persona, Einstein, Sibdis, eh, Gauss, Hilbert, eh, no sé, Leibniz, Newton, pero Arquímedes siempre estaba muy consistentemente en esas listas y es interesante verlo porque, o sea, simplemente Arquímedes es un genio adelantado a su época, o sea, esencialmente él llega a aunque suene como vacilón, llega a un épsilon de encontrar la teoría de integración. Uh, por otro lado, Arquímedes mismo decía que la matemática revela sus secretos solo a aquellos que se interesan en ella por puro amor a su belleza. Y bueno, otra cosa que a veces escuchamos es no disturbe mis círculos y ahora vamos a hablar de esa frase de Arquímedes. En esta no es, o sea, la fuente principal es el Merzbach y Boyer. Y bueno, este es Arquímedes que hasta donde sabemos, él vive del 287 al 212 antes de la era común. Como ya les dije, él es de Siracusa, que es una ciudad en la isla de Sicilia. Y sí, aquí está, Siracusa, justamente acá. Él vive durante cuando él tiene aproximadamente como 12 o 13 años, llega al poder Herón de Siracusa y esencialmente parece que Arquímedes desde una edad muy temprana muestra una muy alta inteligencia y él se convierte en uno de los apadrinados de Herón, o sea, uno de esas personas por las que Herón de Siracusa los mantenía y esencialmente les pagaba por pensar y de vez en cuando les ponía algún problema para que pensaran. Quizá el primer problema, el más famoso, es el principio de Arquímedes. ¿Alguien puede recitarme el principio de Arquímedes? Era que le habían puesto una corona para que pesara el volumen o algo así y que se le cayó Sí. supuestamente en la tina, entonces hizo la diferencia del volumen. Bueno, el principio de Arquímedes, no sé si se lo saben de memoria, yo honestamente,
antes de jamás haber visto nada de física, eh, estando chiquillo, escuchaba, me encantaba Lelutier. Y Lelutier tiene en un corto que se llama La gallinita de Eureka, menciona el principio de Arquímedes, que ellos dicen textual, eh, un cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Yo al día de hoy me lo sé literal, palabra por palabra, uh, de los sketches cómicos uh, de Lelutier, pero efectivamente al parecer Herón había encargado eh, una corona, pero es que estas coronas se les llaman coronas, pero no son lo que se pone el rey en la cabeza, sino son unas cuestiones decorativas que se cuelgan casi como lámparas. Y supuestamente los reyes en su momento, o sea, cuando querían no sé, celebrar algo particular, pues mandaban a hacer una de estas coronas que se desplegaba en el palacio. Y el tipo había conseguido oro puro para dárselo a un cierto orfebre para que esta persona hiciese eh, el, um, esta corona. Y el tipo estaba como desconfiado y que posiblemente el orfebre no había usado eh, el oro per se, sino que lo había usado como parte de oro y lo había mezclado quizá con algún otro material. Al parecer lo que le pareció es el oro como metal es muy maleable. O sea, no es cierto que necesariamente uno agarre una varilla de oro, lo que le dice la gente que cualquier persona puede doblarlo a la mitad. No, eso no es cierto, al menos no si es sólido, pero sí es un material, si es un metal que puede malearse y moldearse con muchísimo más facilidad que casi cualquier otro metal. Tiene un punto donde se derrite de fundición bastante más bajo que yo creo que cualquiera excepto el cobre. Eh, en fin, el cobre bueno, es uno de los metales más fáciles de trabajar. Y además el hecho del color dorado siempre ha sido como muy importante en casi cualquiera de las civilizaciones que lo ha descubierto. Entonces, ellos podían medir con bastante precisión el peso de la corona sin destruirla, pero no podían medir el volumen con precisión. Y lo que se le ocurrió es a Arquímedes es justamente pensar en eso, de que si lo sumergía, pues había un cierto empuje, pero como el metal era más denso que el agua, entonces eventualmente se iba a hundir y pues que ahí usted podía calcular el, de la, usted simplemente la sumergía, la corona quizá nada más sostenida de un hilito, veía cuánta agua había salido y cuando lo sacaba usted podía saber cuánto volumen ocupaba el agua que se desplazó. Y aparentemente el orfebre de verdad había mezclado el oro con metales menos preciosos y pues al parecer al orfebre no le fue muy bien después de eso. Uh, Otra de las cosas que sí conocemos de Arquímedes es el tornillo de Arquímedes que por milenio y medio después, de hecho más de milenio y medio después de él, fue la tecnología hidráulica más avanzada que jamás existió. O sea, al parecer, Herón quería construir el Titanic de su época, el barco más grande que hubiese existido hasta ese momento, y parece que de verdad lo construyó y le puso el siracusano. Pero el asunto es que por las dimensiones y por la física del bicho este, era esencialmente imposible construirlo
sin que hubiesen pequeñas fugas. O sea, esencialmente se le iba a filtrar agua, eso era de fijo. ¿Y qué sucede? El agua siempre baja, por gravedad, baja a la parte más baja del bote. Y imagínense si ustedes iban a tener a una persona, eso posiblemente eran, no sé, 8, 10 pisos en un barco y tener que ir hasta el fondo del barco agarrar unos cuantos baldes de agua y subir con los baldes de agua, o sea, era completamente ineficiente. Entonces se le pusieron a Arquímedes la tarea de ver cómo podían hacer esto y él esencialmente lo que construye es esto que se conoce como el tornillo de Arquímedes, que es una forma donde usted nada más necesita a alguien arriba que mecánicamente mueva este eh, cilindro dentro de otro cilindro con unas navajas y estas navajas son las que van subiendo el líquido y al parecer es profundamente eficiente y hasta donde se considera que hasta épocas modernas, o sea, épocas post ilustración, era considerado el hito de la tecnología hidráulica. También me imagino que ustedes han escuchado la frase esa de dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, porque Arquímedes al parecer descubre y logra explicar bien cómo es que funciona una palanca. O sea, la idea esta de que es fuerza por distancia y que uno puede controlarlo bien y de hecho al parecer, una vez que él hace esto, él puede predecir cuánta fuerza se necesita para mover ciertas cosas y él hace un cierto sistema de poleas donde hay un barco afuera en el mar, eh, o sea, unos 100 metros o una cosa así, y con estas poleas él logra solo con la fuerza propia de él jalar el barco, o sea, jalar la cuerda y que la cuerda se traiga el barco y posiblemente, incluso si es un barco pequeño, no es algo sencillo. No sé si ustedes alguna vez han puesto un bote al agua. No necesariamente es tan sencillo jalarlo. Y él demuestra que simple y sencillamente era que estos sistemas de poleas, que posteriormente se convirtieron en estándar en la antigüedad, incluso hasta épocas de la conquista y la colonia, en cuestiones estándares en barcos, estos sistemas de polea. Qué raro, tenemos aquí el tornillo otra vez. Él calcula, de hecho, él demuestra, y esto lo hace esencialmente haciendo lo que llamamos hoy como el método de extinción, que esencialmente es casi que una integral. Es algo muy similar al integral de Riemann, uh, solo que hecha a 2100 años antes de que Riemann naciera, donde él prueba que el área de un círculo es esencialmente es exactamente la misma que el área de un triángulo que tiene, de un triángulo, bueno, en este caso un triángulo rectángulo, pero un triángulo que tiene de base la longitud de la circunferencia y de altura el radio. Es decir, es radio por circunferencia entre 2, dado que la circunferencia sabemos que es 2pi por r, entonces sería 2pi por r entre 2 o pi r cuadrado, que es lo que conocemos hasta el momento. La prueba de eso, quizá, o sea, si no la conocen, está en uno de los videos que yo hice para 540 el año pasado, y ahí está muy bien, o sea, ahí se deja ver por qué es de esta manera. Otra cosa, él encuentra la trisección del ángulo. Arquímedes pone lo que conocemos hoy como la espiral de Arquímedes. En, por lo menos en matemática un poco más antigua, hay esencialmente dos tipos de espirales que son muy conocidas. Una es la espiral de Fibonacci y yo me imagino que ustedes las han visto porque antes de que estuviésemos en pandemia, yo sé que habían por lo menos
2 o 3 estudiantes que tenían en lugares visibles tatuada la espiral de Fibonacci. Bueno, la espiral de Arquímedes es un poco distinta. Si nosotros pensáramos en expresiones en coordenadas polares, la espiral de Arquímedes sería de la forma R igual A por zeta. Entonces, ¿qué sucede? En ese caso, si usted logra construir que esta espiral no es construible con regla y compás, la espiral de Fibonacci sí, esta no es construible con regla y compás. Pero si usted pudiese construirla, entonces usted puede resolver, de hecho, dos de los problemas. Uno es la trisección del ángulo. ¿Por qué? Porque si la relación entre el ángulo y la distancia de un punto en, en esta espiral es lineal, pues entonces lo que tenemos que hacer es tomar el ángulo que queremos, ver el segmento que se forma con intersección de un rayo en esa dirección desde el origen y nada más trisecar ese segmento. Y nosotros sabemos cómo trisecar segmentos. Si podemos trisecar segmentos, pues nada más nos aseguramos de irnos de hacer un círculo desde esos puntos que encontramos y encontramos otros puntos acá y cada uno, o sea, el ángulo, acuerdo a esto, el ángulo UOA es igual que el ángulo BOU, igual que el ángulo ROV. Entonces aquí tenemos una trisección. Claramente esto es un ejercicio mental que no puede ser construido con regla y compás. Y lo otro que hace es el hecho de que él encuentra que si ustedes, ay, se me van los nombres, pero esencialmente con la misma espiral, si usted toma la tangente y toma desde el mismo punto, lo une al origen y en el origen toma una perpendicular y Q es la intersección de esta perpendicular con esta tangente, pues resulta que PQ y PS tienen exactamente eh, la misma distancia. O sea, y en este caso, si ustedes logran hacer eso, pues entonces ustedes pueden construir un cuadrado con el mismo perímetro que un círculo y si se la juegan también pueden construir un cuadrado con el mismo área que un círculo. El contador de arena, de hecho, es una de estas cuestiones interesantes. Como les dije antes, o sea, Arquímedes para mí siempre va a estar en los primeros lugares en cuestión a matemáticos brillantes de todas las épocas. Yo lo compararía quizá con Gauss, con Hilbert o con von Neumann. Y fuera de eso, para mí, incluso con eso, yo diría que Arquímedes es todavía más sorprendente, porque los tres que les estoy mencionando, bueno, quizá Leibniz, Leibniz es siglo XVII, Gauss es finales del siglo XVIII, principios del XIX, Hilbert es finales del siglo XIX, principios del XX, y von Neumann es primera mitad del siglo XX. O sea, es gente que ya tiene, o sea, que ya tiene a su disposición un montón de matemática creada, mucha de esa matemática creada por Arquímedes. El contador de arena es un tratado donde él empieza como a fijarse en la magnitud de ciertas cosas y se le llama el contador de arena porque él está de una manera mental pensando que si yo tengo un grano de arena y asumamos que un grano de arena tiene no sé, eh, digamos 10 micrómetros, es un cubo de 10 micrómetros de arista. Entonces, si tenemos esos, ¿cuántos
granos de arena necesitamos para hacer la Tierra? Y entonces, ¿cuánto necesitamos para el universo entero? Y él empieza a pensar ahí y esencialmente lo que crea es un sistema de logaritmos. Eh, Nuevamente, siglo III antes de la era común y los logaritmos neperianos empezamos a verlos por ahí del siglo XVI. Entonces, completamente adelantado a su época. Otra cosa de las que parece que era en lo que él estaba más orgulloso de sí mismo es en las esferas y los cilindros. Él esencialmente dice que si usted tiene una esfera, la razón entre la esfera, entre el volumen de la esfera y el volumen del cilindro minimal que lo contiene es 2 a 3. Y al parecer él estaba tan contento de ese resultado, de ese era como lo que él más, eh, de los resultados, de los cientos de resultados que se conocen de Arquímedes y las muchas genialidades que él había obtenido, esto parece que era lo que él estaba más orgulloso, al punto de que él dejó en su testamento de que en su lápida debían tallar una esfera dentro de un cilindro. eh, Otras cosas en las que él trabajó, para que vean que, o sea, es un montón de cosas, y a diferencia de Euclides, donde es claro que Euclides está tomando, está organizando conocimiento ya obtenido por otros. Casi que todo lo que conocemos de Arquímedes, al parecer fue él y nadie más. Y no estamos hablando de una época en la que habían vastas bibliotecas o algo como nosotros, que Google y el celular, y nosotros tenemos acceso a la casi completa totalidad del conocimiento humano en cuestiones de segundos. No, o sea, esta gente tenía que aprender varios idiomas y viajar y leer un montón, y el tipo igual, con lo difícil que era obtener otros conocimientos, el tipo desarrolla una cantidad de resultados, y bueno, una de ellas es la cuadratura de la parábola, conoides y esferoides, secciones cónicas, cosas así, que ahora son muy usadas en geometría analítica, que dicho sea de paso, geometría analítica viene de Descartes, que es nuevamente casi 2000 años después, 1900 años después de Arquímedes. Tiene un libro de lemas donde son un montón de resultados en geometría. Tiene uno que se llama el cuchillo del zapatero, pero en esos momentos no recuerdo qué es exactamente lo que dice. Habla de los sólidos semirregulares, y se acuerdan que la vez pasada estábamos hablando sobre los balones de fútbol, por lo menos los de Mejenguiar, que yo creo que muchos aquí en algún momento usamos, que son los más básicos, porque ahora cada mundial y cada, no sé, campeonato Champions y todos estos sacan un balón particular con un diseño diferente, pero los viejos tenían un montón de pentágonos y hexágonos. Si ustedes los cuentan, si tienen una de esas y los cuentan, posiblemente van a contar 12 pentágonos y 20 hexágonos. Esos son sólidos semirregulares. Nosotros habíamos visto que los pitagóricos habían encontrado los sólidos regulares, donde cada cara era un polígono regular. Todos los polígonos, todas las caras eran congruentes. Bueno, Arquímedes prueba que hay exactamente 13 sólidos semirregulares. ¿Y cuál es la diferencia entre un sólido regular y un sólido semirregular? El sólido semirregular también, todas sus caras son polígonos regulares. La diferencia es que no todas tienen que ser congruentes, como en el caso de lo que estábamos hablando de la ola de fútbol, la ola de Mejenguiar, que tiene un 20 hexágonos y 12 pentágonos, que esencialmente se obtiene del icosaedro, donde se cortan todas las esquinas, todos los vértices. El método que es
se conserva como una de las cosas que sobrevive de correspondencia entre Arquímedes y Eratóstenes, y habla sobre el método de extinción que, como ya les expliqué, es esencialmente una forma de aproximar áreas que es esencialmente un método de integración. Siglos antes de que existiera la idea de una función, pero esencialmente es un método de integración. Y de las cosas, la muerte de Arquímedes, hay muchas historias sobre Arquímedes, sobre la muerte de Arquímedes, pero la que la gente más cita es la que está representada en esta figura. Y se acuerdan que en algún momento decía, no disturbes mis círculos. Al parecer, bueno, Arquímedes vive en el periodo entre las dos guerras púnicas. Y que las guerras púnicas, por cualquier cosa, es Cartago en el norte de África y Roma en lo que ahora es Italia, son imperios nacientes y en algún momento se dan cuenta de que como ellos están expandiéndose por la región, tarde o temprano van a entrar en conflicto. Y por ahí dicen que cuando los elefantes pelean, quien sufre es el pasto. Siracusa y bueno, Sicilia en general está más cerca de Roma que de Cartago, pero está esencialmente en el camino. Entonces ambos consideran que es un punto estratégico que deberían controlar y los romanos bajo el mando del general eh, Marco, Marco Antonio Marcellus, creo que era. Eh, Esencialmente sitian la ciudad y el sitio dura 4 años, que es lo que logra sobrevivir los siracusanos. Herón muere durante ese sitio, no por, o sea, muere de viejo. El tipo ya tenía 90 y tantos años en una era donde la expectativa de vida era como la mitad de eso. O sea, hoy por hoy creo que nosotros estimamos que no es raro que la mitad de ustedes llegue a vivir 90 años o más, lo cual no es cierto, no ha sido cierto durante toda la historia. 90 años es una edad muy, muy avanzada por la mayor parte de la historia. Bueno, en este caso, el rey muere de viejo en sus noventas, como un par de años antes de que Siracusa finalmente caiga. Y cuando cae, al parecer, eh, Marco Antonio Marcelos le dice a unos de sus soldados, tráiganme a Arquímedes vivo. Nuevamente, o sea, Arquímedes era para el siglo III antes de Cristo, lo que Da Vinci era para el siglo XV, lo que Gauss era para el siglo XIX, lo que Einstein era para el siglo XX, o sea, eran el genio de la era. Al parecer, uno de los soldados llega y le dice, el general Marco Marcelo quiere hablar con usted, y el tipo le dice, aquí lo presenta como que está con un papel. Al parecer él estaba dibujando en arena durante mucho tiempo, a falta de pizarra. Lo que la gente hacía era que tenían como un lugar de arena donde podían arena húmeda, y ahí podían como escribir, y eso se conservaba por un rato mientras pensaban las cosas, y pues borrarlo era nada más como barrer un poco la arena para que se volviera a uniformizar. Y él estaba haciendo sus cálculos ahí, y cuando el tipo dice, cuando el tipo entra, Arquímedes está ido pensando en algo más, y el soldado aparentemente le parece una impertinencia a este viejo que esencialmente le diga, "Ah, no, no, no me joda, vuelva más tarde", y lo matan en el acto. Y al parecer eh, el tipo no sabía quién era Arquímedes, y cuando llega donde el general, al parecer no le fue muy bien a él tampoco, por haber matado
Arquímedes por sí mismo. Y bueno, nuevamente es uno de los genios más grandes de la historia, pero aquí quedamos por hoy. En estos momentos dejo de grabar y no sé si tienen algo